Sí, me llamo Reinaldo Velázquez, soy escultor, pero aquí en Chiapas se me conoce como pintor más que todo, pintor y grabador. Efectivamente, mi papá era como mi abuelo, porque él había sido aficionado a la literatura, pero sin saberlo. Él era narrador. Entonces nos contaba cuentos increíbles que luego me ha tocado compararlos con las versiones que hay de los hermanos Grimm, por ejemplo. De hecho, yo soy de las primeras generaciones que ya funcionó la obligatoriedad del kinder como formación de la infancia. Entonces yo veía que esos dibujos no funcionaban realmente, no eran lo que yo tenía, el concepto de la realidad que yo tenía, ¿no? Y corregía yo lo que yo consideraba que eran errores de apreciación. Recuerdo que una vez hice un Miguel Hidalgo, y claro que a mi manera tenía yo 4 años, ¿no? Tenía mi manera de representarlo, ¿no? Porque no había, en los kinders generalmente no hay maestro, digamos, de artes plásticas y esas cosas, ¿no? Y el concepto ni existía, ¿no? Lo que me llamaba la atención era que las maestras conservaban las piezas que yo hacía, que eran los mapas estos mapas geográficos de Chiapas, de la República Mexicana y del mundo, ¿no? De los mapamundis. Era muy difícil conseguir material impreso. Entonces, como las maestras se dieron cuenta que yo podía hacer ese dibujo a mano y a ojo, ¿no? Las maestras me perdonaban que no daba yo una con las otras materias, ¿no? Y pues uno se vale de lo que puede, ¿no? Para defenderse de la educación primaria, porque sí, la verdad me trajo muchos problemas. Según esto, yo iba a entrar a la escuela normal, pero resulta que estaba saturado el grupo, o sea que habíamos más de 60, creo, apuntados para el primero de normal, ¿no? Entonces nos dijeron los maestros que el plan de ellos era dividirnos por un interés hacia a la creación de la escuela de contabilidad. Pasé el primer año con buenas calificaciones, inclusive en contabilidad. Yo no podía trabajar, tenía rechazo natural por los ambientes de oficina, que era lo primero que tenía uno que enfrentar, ¿no? Porque mínimo tenías que saber escribir a máquina y esas cosas. Y eso no lo pude tolerar. La maestra Italia Robles, pero ella me dijo, no, dice, tú no tienes por qué estar en contabilidad, tú debes estar en escultura. Porque ella veía unas figuritas que hacía yo de madera. Entonces ya cuando llegué al tercer año me di cuenta que estaba yo golpeando en falso, ¿no? Entonces entré en depresión. La única forma que tuve en ese tiempo de combatir la depresión era caminando mucho, visitando lugares, viendo paisaje para distraerme. Y en ese tiempo conocía las clases que daban en la Casa de la Juventud de dibujo al aire libre. Entonces, unos muchachos que estaban ahí dibujando me invitaron a ponerme a dibujar, me regalaron un pedazo de papel y lápiz y eso. Y a mí me gustó mucho la idea de trabajar paisaje del natural. Y entonces se me acercó el maestro y me dijo, ¿por qué no te inscribes aquí en la escuela de escuela de pintura, de dibujo al aire libre? Y pues me encantó la idea. Fui como 2 o 3 domingos. Claro que los muchachos que me habían invitado desaparecieron, yo me quedé como alumno único, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que tuve una formación de primera, porque el maestro se dedicó propiamente a mí, nada más. Entonces yo di en trabajar todos los días. Los domingos le llevaba, digamos, los resultados a mi maestro, me corregía, digamos, los problemas que había, me explicaba varias veces. La acuarela no es fácil de aprender, ¿no? Es donde fui a reconocer todos los paisajes que había conocido en la infancia y todo eso, y con muchos que no había yo conocido nunca.
Entonces encontré el paisaje de las lajas. Claro que a mí me gustaba más cuando estaba revuelta en realidad. Se veía salvaje realmente, ¿no? Traía muchos escombros de allá arriba y todo. Arriba, ¿te acuerdas? Arriba estaba el rancho de los Gutiérrez. Sí. El Chorro que se llamaba. El Chorro, sí, sí, sí. Ya, pues era caminando del Niño de Atocha para el norte, subiendo. Entonces empecé a hacer óleo, pero también el maestro, pues ya llegaba el momento en que me llegó a decir, no, mira, tú debes meterte a la Escuela de Artes Plásticas, que en ese tiempo estaba aquí en el edificio del Teatro Francisco y Madero. Ahí recuerdo que hice mi primer grabado con herramienta prestada y todo eso. Aquí a escultura tienes que llegar después de dibujo. Y dibujo quedaba arriba, que es donde estaba Alaminos, creo que estaba Ventura todavía ahí. El que sí seguía era Ramiro Jiménez Pozo. Entonces estuve ahí y de ellos me pasaron con Alaminos, que Alaminos daba clase de óleo ahí. Llegó el momento en que me dice Alaminos, tienes que irte a México. Ya aprendiste lo que debías haber aprendido, entonces tienes que irte a la escuela de San Carlos, ¿no? Pero a partir de que conocí la ciudad y que me gustó tanto, empecé a batallar para irme ya a vivir allá, para hacer la carrera, según yo. Sí, y Reinaldo hizo eso, se atrevió a eso, cosa que no se atrevieron nuestros grabadores que históricamente celebramos y que honramos, que tuvieron su momento y tienen su importancia en la historia de Chiapas, pero Reinaldo se atrevió a irse, ¿no? Yo no había hecho la preparatoria, ¿no? Y la secundaria yo la tenía incompleta porque debía yo educación física. Hice aquí el examen, llevo mis calificaciones allá y me dicen, pero esto no vale. Le digo, ¿cómo no va a valer? No, dice, no vale porque esto ya tiene este certificado de secundaria y me dio mucho coraje. En ese tiempo me acuerdo que rompí el acta de ¿cómo se llama? El certificado de secundaria. Lo rompí y dije yo, no, pues a la goma. ¿No? Estuve ahí un año en San Carlos, el año de 68, que me tocó todo el movimiento de estudiantil. Y anduve ahí entre repartiendo propaganda y todo eso, ¿no? Yo lo que quería era aprender a pintar ahí. Llegó el momento que al año siguiente, en 69, me llamaron de la dirección y me dijeron, su situación es irregular y ya no puede seguir acá. Decidí venir otra vez aquí a México, a Tuxtla, pero dedicarme a estudiar yo como autodidacta, a través de información en libros y todo eso, y sobre todo viendo mucha pintura. Y a partir de eso empecé a captar información, ya no la academia. Un azul puro, un rojo puro, un amarillo puro, no existe. No está la codificación todavía, ¿no? Y lo segundo que yo diría técnicamente hablando en estos grabados en relieve, que es lo que más él trabajó, me parece que ahí es el meter color. Yo quería crear a través de una serie de grabados, por superposición, el tono exacto. Marca una pauta, primero en lo temático con relación a lo que se hacía el grabado chiapaneco de Máximo Prado, Ramiro Jiménez Pozo, Franco Lázaro, y que se hacía de los 50 al 85. En esa serie me propuse hacer, un estudio del aspecto visual de la ciudad, ¿no? A través del Sabinal. La mayoría de los meses que utilicé, las imágenes que usé para cada mes, eran o del Sabinal o del Grijalva, ¿no? Por ejemplo, diciembre, que estaba hecho con puros colores primarios y quedaban secundarios al superponerse, ¿no? Si era un grabado de 3 placas, la segunda la trabajaba yo el 15 y la última placa la trabajaba yo el 30, pero durante ese tiempo cortaba yo rápido las placas y las iba yo imprimiendo, de modo que al terminar el año tenía yo ya las pruebas de los 12 grabados. Y ya el año siguiente, que fue 78, hice ya la edición completa de todo
la serie, ¿no? Él va con sus placas a las márgenes del río Sabinal, hace ahí los apuntes, talla directamente muchas de las planchas por el cambio de tonalidades de la luz de ese momento. Entonces estamos hablando de una serie de 12 piezas, las cuales en su mayoría son entre 3 y 4 planchas de color. Hice una serie de deben ser como 10 o 15 grabados que hice con esa idea de la escala, de la ordenación cromática. Entonces llegué a hacer grabados con 5 placas, ¿no? No solamente se rompe con el esquema de lo que se hace en el grabado tradicional en Chiapas, sino lo que, digamos, el mismo taller de la gráfica popular en México proponía, que son los formatos verticales, horizontales, es romper con esta escuela del grabado, ¿no? No tenía conciencia, digamos, de cómo se elaboraba el grabado japonés o el mokuhanga, que se conoce, pero prácticamente esta serie está realizada en esa técnica. La diferencia es que la técnica japonesa utilizan pigmentos a base de agua, o sea, pigmentos prácticamente acuarelas, y él utiliza tintas grasas. De hecho, es interesante porque las tintas que se conseguían en ese momento aquí en Chiapas, que es donde realiza la serie, pues son las tintas más corrientes, digamos, o las menos idóneas para la realización. El último año en que estuve acá, que fue 78, 79, me dio por hacer esculturas. Quería hacer una figura humana, ¿no? Más o menos promedio, porque sí, me sentía con la capacidad. Y es como hice las primeras 3 esculturas, ¿no? Pero se me ocurrió llevarlas al Distrito Federal. Y una amiga que antes me había invitado en la Galería José María Velasco, me dijo, no, dice, tú estás perdiendo el tiempo como pintor, dice, tú como pintor no eres nada. Tú tienes que ser, tú eres escultor. Pero ella había invitado a la directora de Artes Plásticas en Bellas Artes. Fue a verla y me dijo, y pues me dio una regañada, ¿no? Me dice, oye, ¿y estas piezas por qué están aquí? Deberían estar en la Trienal de Escultura. Pero digo, es que yo no sé ni qué es la Trienal de Escultura. Era el único salón de escultura que había en México. Me llevé las piezas estas ahí al Auditorio Nacional en ese tiempo y me dieron una mención honorífica. Y entonces pues, me regañó más todavía a Teresa del Conda, que me dice, ya ves, dice, es que eso es lo que eres tú no eres pintor, eres escultor. Lo curioso de esto es que el tema fue un crucificado. Rey es una gente absolutamente contemporánea, es donde se da esta conjunción, desde mi punto de vista, para tener la obra que tenemos, que como te digo, va mucho más allá de que sea erótica, va mucho más allá de que sea homoerótica, ¿sí? Porque me parece que en un amplio sentido estaríamos hablando de lo humano. En ese tiempo yo no conocía a Rosario Castellanos, pero me habían dicho que ella tenía un personaje en Oficio de Tinieblas, que es un niño crucificado. Quise representar eso, ¿no? Lo que pasa a partir de eso es que cambié de carrera propiamente, ¿no? En una exposición sobre la colección de arte del Coneculta realizada acá, alguien hace el comentario ante la pieza de Reinaldo, que se llama El Columpio, y que evidentemente tiene como tema una relación sexual entre hombres, y agarra y dice, es intenso nuestro artista. Que me parece obviamente que es una manera de decir algo de lo que no se entiende, ¿no? Y que no se entiende básicamente por la cuestión del tema. Y tomar el pretexto temático en la creación de un autor como si ese fuese el sentido de la obra. Encontrar que la motivación para mi trabajo era erótico. Entonces llegó un momento en que era como mi tema, ¿no? Me identifiqué con eso porque como que es el móvil más fuerte que al menos en mi trabajo, es el móvil más fuerte. No entiendo la representación, no solo la representación humana, sino en general la pintura, sin ese contexto erótico, ¿no? La de los pintores medievales, cuando representan a los personajes sagrados, las representaciones religiosas, todas tienen, por ejemplo, la supresión, en todo caso, de la representación de los genitales. Y eso curiosamente comienza con el catolicismo. De modo que a los cristos los ponen con unas faldotas hasta las rodillas, ¿no? No hasta las rodillas, hasta el tobillo, ¿no? Pero ¿por qué es eso, no?
Parece ser que el velo del erotismo es lo que produce más atractivo, ¿no? Tú de niño ves una figura de esas y dices, bueno, pero ¿por qué le tapan tanto, no? Entonces me dio la curiosidad de ir destapando todo eso, de proponer la figura que enseña los genitales, ¿no? Y hablo sobre todo, como digo, de pintura y escultura, también de gráfica, va mucho más allá. Y en ese sentido a mí me parece que es un universo complejo, es un universo que viene mucho del pasado, que en dado caso el erotismo es, digamos, mucho más humano, implica una relación mucho más allá del cuerpo. Y para mi gusto viene justamente de un sentimiento barroco. A mí me tocó el de Dulce Orque Fabis, que significa más dulce que la miel. Entonces tuve la idea de hacer un autofelacio. O sea, es un hombre lamiéndose el miembro, ¿no? Y me conseguí un pedazo de madera y estuve trabajando. Fui el primero en entregar la pieza. Y al día siguiente de que la entregué, me dice el director, no se puede exhibir tu pieza, ven por ella. Le digo, ¿pero por qué? No, si es que dicen los tacataca que no se puede porque aquí llegan familias, llegan niños y no sé qué. Pero lo que yo veía es que en realidad el texto no se conocía, no sabían por qué se llamaba, decía Carmina Burana. Dice, ay, pues sí, el canto de Carlo Orff y que no sé qué, ¿no? Pero no sabían el contenido real de esos cantos. Evidentemente Rey es un artista de su contemporaneidad, no es un artista, digamos, atado al pasado de ninguna manera. El tratamiento de su obra es absolutamente único y además de este momento. Y por hacer un símil, lo comentaba también hace poco en la presentación del libro que le editó Coneculta, este universo barroco significaría como el ethos barroco de Rey, que es justamente la parte que se vuelve como un comportamiento sin movilidad, el que heredas, el que forma parte de tu esencia y que distingue tu comportamiento. Pero al mismo tiempo la contraparte, lo que da un dinamismo a la obra de Rey es justamente la contraparte que es el pathos, que es justamente lo que da movimiento. Mira, el punto de vista es, pues sí, es erótica y es como si te acercaras a una iglesia y de repente te pusieras a observar una escultura de un santo y sintieras lo mismo exactamente, con la misma respeto y con la misma emoción que tienes cuando visitas una iglesia. Quedé llamándolo yacente, pero originalmente se llamaría requiem, porque es la primera palabra con que comienza el requiem católico, ¿no? La misa de requiem, que significa descanso. Entonces, lo que he hecho es, por ejemplo, hacer un yacente pequeño, un yacente anciano, por ejemplo. Pero el tema es ese, ¿no? El descanso. Esta serie, que incluso hay unos por ahí, unos rectángulos muy interesantes que me gustaron, forma de rombos. Él rompe con estos esquemas. El Via Crucis, que eso ya empezaba a ser esa mixtura de técnicas, ¿no? Que era incluir materiales que no son propios de la pintura, por ejemplo, lijas, papel de lija, incluido como textura en la pintura. En el Via Crucis hice eso. Son las 14 estaciones del Camino al Calvario, ¿no? Porque me interesaba mucho en ese tiempo, porque como Via Crucis sí existen representados, ¿no? Vi muchos, incluso aquí en Tuxtla, pero yo quería, digamos, actualizar en cierto momento y de hecho modificar algunos conceptos filosóficos sobre todo, acerca de lo que es el Camino al Calvario. Y a una serie de cambios, por ejemplo, la Verónica, que es la que capta los rasgos del Cristo,
En lugar de eso, puse un espejo, una mujer sosteniendo un espejo, ¿no? De modo que cualquiera es Cristo, ¿no? Mi nombre se asoció mucho al círculo cultural gay, por ejemplo, ¿no? Es cierto, Reinaldo también ha participado activamente en determinados procesos artísticos. Él fue de los principales colaboradores en la Semana Cultural Gay hace ya 30 años o más, iniciativa que impulsó especialmente Elba Macías en el Museo del Chopo, donde se sumaban distintos artistas para el tema de lo gay. Pero el tema ni hace una tendencia en la obra artística, ni es la obra artística. Pero sí, desde luego mi nombre se asoció mucho junto con los otros, con Oliver Hinojosa, Nahum Bezenil, que desarrollaron, digamos, una forma de ver el arte como un escape, ¿no? Una válvula de escape. Obviemos el mayor sentido de la obra y nos vayamos inmediatamente a decir es un artista gay, es un artista quick, es un artista erótico, ¿no? Y a mí me parece que justo no se queda ahí. No una válvula de escape de esa tendencia en particular de la homosexualidad, ¿no? En general. Podrá haber mucho desnudo masculino, aunque como señalaba antes no exclusivamente, podrá haber mucho erotismo masculino, relaciones eróticas obvias, pero ese no es el sentido de la obra. Digamos, es el pretexto, en este caso de Rey como creador. Se les enseña a ocultarlo, ¿no? Entonces es algo con lo que he estado, contra lo que he batallado, pues, porque no tiene que ser erótico el hecho de presentar genitales, ¿no? Pero esa invención de ese erotismo parece que tiene que ver con el cristianismo, porque antes los griegos no tenían esa supresión. Los griegos representaban la figura humana completa, ¿no? Tanto el masculino como el femenino. Y comentaba en esa ocasión que quizá sería necesario ver la obra de Rey como si nos enfrentáramos a un retablo barroco. Solamente que a diferencia y justamente por este patos contemporáneo contra los elementos del etos barroco, el barroco lo que te propone es una lectura predeterminada, porque existe un orden en el retablo. Están las calles, los cuerpos, el orden en el que van los santos, el discurso evangelizador que te da, digamos, una comunicación incluso literaria en términos de lo que estás viendo. Y también este retablo barroco lo que hace es tener muchos centros para que tú percibas. Hay muchos puntos de atención a partir de los dorados y los colores y de cada forma escultórica o de cada pintura y obviamente de toda esta estructura que es el retablo, esa estructura arquitectónica pone un orden. A diferencia, Rey no te señala un orden, ni te indica distintos puntos, o sea, no es policéntrico. De un artista que se formó de manera autodidacta. Entonces, es también la convicción y el gusto por elegir esto que a él le gusta, ¿no? Yo creo que es alguien que vive para su producción artística. Si no vive de su producción, sino vive para su producción artística, porque si nos remontamos a la historia de Reinaldo, pues sabemos que hubo años que él pues no la pasó muy bien, ¿no? En su vida en general. La escultura para nosotros ha sido una forma de contactarlo, entonces él siempre ha sido figurativo y siempre ha sido una escultura erótica también. Tiene formatos pequeños, tiene libros, tiene el formato como este, que es una escultura ya de mayor tamaño, se puede decir que es una escala humana. Y cualquier formato que él abarca es muy bien hecho, es un proceso muy personal. Y te digo, a mí me parece que justamente eso es lo que lo hace pues el más destacado artista chiapaneco contemporáneo y que aborda básicamente bajo este principio pues todo lo que él intenta desde la gráfica, desde la pintura, desde la escultura, desde la acuarela. Eso y hacer con este ahínco su profesión, ese desarrollo en su profesión, su quehacer artístico, le dio la trayectoria que pues ahora tiene. Este año 2016 está cumpliendo 70 años, me parece, 70 años de vida. De obra debe tener por lo menos 50 años de obra artística. Entonces, pues es un honor poder hablar de Reinaldo como uno de los creadores más destacados de Chiapas. Inició en Chiapas, en nuestra Escuela de Artes Plásticas,
Tengo 70 años y tengo que adaptarme, digamos, a los recursos que tengo ahorita como ser humano, ¿no? Porque yo he insistido mucho en trabajar, por ejemplo, a mano, ¿no? Y si trabajara yo con máquinas, por ejemplo, el resultado tendría que ser muy diferente. Entonces tengo que aplicar lo que me queda, pero a esa manera, ¿no? A mi manera, ¿no? A la manera primitiva, que es como he trabajado siempre, ¿no? Pero con el contenido actual, siempre, ¿no? La filosofía actual, ¿no? Un poco así me pasa, ¿no? Siento que la madera ya está más dura ahora que antes. Sí, porque pues, es que la fuerza ya no es la misma, ¿no? Tiene uno más mañas, eso sí. Y eso es lo que quiero aplicar.